Hola, ¿tienes problemas con matemáticas? No te preocupes, estás en el lugar indicado. Suscríbete y dale like al video. Mi nombre es Mario y en el video de hoy estudiaremos qué son las derivadas. Quédate hasta el final. Hola amigos y bienvenidos. En este video vamos a estudiar qué son las derivadas. Bien, para empezar con el estudio de las derivadas, primeramente vamos a comprender los conceptos de lo que es una recta secante, una recta tangente y lo que es la pendiente. Bien, entonces, una recta secante sería la siguiente. Supongamos que tenemos una curva de este tipo. Entonces, la recta secante es la que corta a la curva en dos puntos, es decir, un punto P y un punto Q. Bien, ahora la recta tangente sería la siguiente. Si suponemos que tenemos una curva de este tipo, la recta tangente es aquella que corta a la curva en un solo punto. Por ejemplo, en este caso, el punto P. Bien, ahora entonces vamos a explicar qué es la pendiente. La pendiente sería la inclinación que tiene una recta. Por ejemplo, si suponemos que una persona desea subir una colina hacia su cima, ¿cómo podemos nosotros determinar la inclinación o la pendiente que tiene esa colina? Bien, entonces la pendiente en este caso se definiría como la razón entre la altura que tendría esta colina y la distancia horizontal que existe desde la base hacia la cima. Entonces, por ejemplo, si suponemos que esta colina tiene una altura A y una base B, por lo tanto, su pendiente va a ser igual a A dividido por B. Ahora, supongamos que en el caso de esta colina, la altura es de 100 metros y su base, o la distancia horizontal, desde la cima hacia la base, pues es de 100 metros. Entonces, en este caso, la pendiente de esta colina sería 100 dividido por 100, lo que nos da un valor de 1. Es decir, esta colina tiene una pendiente de un valor de 1, o una razón de 1. Bien, esta sería la inclinación que tiene esta recta. Esta inclinación se mide como el ángulo que existe entre el eje horizontal y la recta. Bien, ahora supongamos el siguiente ejemplo. En este caso ha cambiado la altura de la colina a 150 metros, mientras que la distancia horizontal desde su base hasta la cima es de 50 metros. Por lo tanto, en este caso su pendiente va a ser igual a 150 metros dividido por los 50 metros, lo cual nos da un valor de 3. Es decir, que esta colina tendría una pendiente mucho más pronunciada, ya que el ángulo entre el eje horizontal y la recta pues sería mayor. Por lo tanto, la pendiente de la recta sería más pronunciada o tendría un valor mayor, en este caso un valor de 3. Bien, ahora supongamos el siguiente ejemplo. En este caso, la altura de la colina se ha disminuido a 25 metros, mientras que la distancia horizontal desde su base hacia la cima va a ser de 100 metros. Por lo tanto, en este caso su pendiente va a ser de 25 metros dividido por 100 metros, lo que nos da un valor de 0.25, es decir, un valor de la pendiente inferior. Esto quiere decir que la inclinación de la recta o su pendiente va a ser menos pronunciada o menor. Como podemos observar, se ha disminuido el ángulo que existe entre la recta y el eje horizontal X. Bien, entonces podemos observar que en estos tres casos tenemos tres pendientes diferentes, todas con un valor positivo, pero también puede existir una pendiente negativa. Por ejemplo, supongamos que esa persona ya ascendió la colina y ahora quiere realizar un descenso. Por lo tanto, en este caso diríamos que tenemos una pendiente negativa. Como pueden observar, a diferencia de los primeros casos, que la recta tenía una inclinación en esta dirección, ahora la recta tiene una inclinación pero en la otra dirección. Bien, ¿por qué decimos que es una pendiente negativa? Pues si tomamos en consideración el eje de coordenadas y tomamos como punto cero esta ubicación, al realizar el descenso
lo que tendríamos es valores negativos en el eje Y. Por lo tanto, en este caso, diríamos que esta altura sería negativa, es decir, de menos 100 metros. Por lo tanto, si consideramos que su base también tiene una distancia de 100 metros, en este caso la pendiente va a ser menos 100 dividido por 100, que nos va a dar un valor de menos 1. Por lo tanto, pues decimos que esta pendiente es negativa. Bien, entonces esta pendiente negativa indicaría la inclinación de la recta, o el ángulo que existe también entre el eje horizontal y la recta. Bien, ahora revisemos este segundo ejemplo. En este caso, supongamos que tenemos una altura que va a ser de menos 150 metros. Y por otro lado tenemos una base que tiene 50 metros. Entonces, en este caso, la pendiente tendría un valor de menos 150 dividido por 50, lo que nos da un valor de menos 3. Bien, entonces como podemos observar, la pendiente me indica la inclinación de la recta. Es decir, que esta recta tiene una inclinación más pronunciada. Tendría un ángulo mayor con el eje horizontal. Bien, luego en este tercer ejemplo podemos observar que la altura de la colina se ha disminuido. Vamos a suponer que tenemos una altura de menos 25 metros. Bien, y la distancia horizontal desde la cima hasta la base tendrá un valor de 100 metros. Por lo tanto, la pendiente tendrá un valor de menos 25 metros dividido por 100 metros, lo que nos da un valor de menos 0.25. Bien, que es un valor mucho más pequeño que los dos valores anteriores, lo que significa que tenemos una pendiente menos pronunciada o que la recta tiene una inclinación menor. En vista de que tiene una inclinación menor, el ángulo que se forma entre el eje horizontal y esta recta también será menor. Bien, entonces podemos concluir que la pendiente es la inclinación que tiene una recta. Y esta inclinación la podemos medir como el cociente entre la altura y la base. Bien, la comprensión de estos tres conceptos es importante, ya que la derivada se define como la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. Dicho de otra manera, la derivada es la inclinación que debe tener una recta para que corte a una curva de forma tangencial, es decir, en un solo punto, como podemos observar en esta gráfica. Debido a que si esta recta tiene otra inclinación, pues ya no va a ser tangente a la curva en este punto, sino más bien se va a convertir en una recta secante. Por ejemplo, si a esta recta que tenemos en esta gráfica le cambiamos la inclinación de esta forma, pues ya no va a ser una recta tangente, sino va a ser una recta secante que estaría cortando a la curva en otro punto que vamos a decir que es un punto Q. Bien, entonces de aquí la importancia de comprender estos conceptos de recta secante, recta tangente y pendiente. Ahora que ya conocemos el concepto de pendiente, recordemos la ecuación de la recta, que corresponde a una función lineal. La ecuación de la recta está dada por la siguiente fórmula. Y es igual a m que multiplica x más b, donde m es el valor de la pendiente y b es la ordenada al origen. Para comprender mejor esto, dibujemos algunas rectas. Por ejemplo, la recta y es igual a 8x más 0. Para esta ecuación, por ejemplo, la pendiente tiene un valor de 8 y la ordenada al origen tiene un valor de 0. Por lo tanto, la gráfica de esta recta va a pasar por el punto 0, 0. Es decir, cuando x tiene un valor de 0, podemos ver que el valor de y pues también va a tener un valor de 0. Por lo tanto, pues esa recta va a pasar por el origen. Bien, tomemos otro punto de referencia. Por ejemplo, cuando x tiene un valor de 1, entonces el valor de y es igual a 8. Es decir, en este punto, pues y tendría un valor de 8. Bien, en vista de que es una recta, por lo tanto, es suficiente estos dos puntos para poder dibujar la gráfica de esta función. Su gráfica tendría la siguiente forma.
Como podemos ver, al tener una pendiente bastante grande, la inclinación de esta recta es mucho mayor. Ahora dibujemos otra recta que tendría la siguiente ecuación. Y es igual a 3x más 0. Bien, para esta ecuación, por ejemplo, cuando x tiene un valor de 0, significa que y también tiene un valor de 0. Por tanto, la recta de igual manera va a pasar por el punto 0, 0. Bien, ahora supongamos que x tiene un valor de 2. En ese caso, el valor de y va a ser igual a 6. Bien, entonces sería, cuando x tiene un valor de 2, la función tiene un valor de 6. Sería en esta ubicación. Bien, entonces si graficamos esta recta, pues tiene la siguiente forma. Como podemos observar, en vista de que el valor de la pendiente ha disminuido, la inclinación de esta recta también lo ha hecho. Bien, ahora dibujemos una recta más. Por ejemplo, la recta y es igual a 1 medio x más 0. Bien, entonces cuando x tiene un valor de 0, pues el valor de y también va a ser 0. Significa que esta recta va a pasar de igual manera por el origen. Bien, ahora, por ejemplo, cuando x tiene un valor de 8, 8 dividido por 2, pues nos va a dar 4. Entonces, y tiene un valor de 4, que lo ubicamos y sería aproximadamente en esta ubicación. Bien, entonces si graficamos esta última función, vamos a tener la siguiente recta. Como podemos observar, de igual manera, al disminuirse el valor de la pendiente, también ha disminuido la inclinación de esta recta. Ahora, ¿qué sucedería si tenemos pendientes negativas? Por ejemplo, esta ecuación se convertiría en y es igual a menos 8x más 0. Bien, entonces significa que esta recta va a tener una inclinación contraria a esta primera recta que habíamos analizado en un inicio. Entonces va a tener unos puntos similares pero en el otro eje. Por ejemplo, cuando x tiene un valor de 1, pues la función tiene un valor de menos 8. Es decir, en este punto de aquí, la función vale menos 8. Que sería en esta ubicación. Por tanto, si graficamos esta recta, vamos a tener lo siguiente. Bien, como podemos observar, esta recta tiene la misma inclinación que la primera ecuación, sin embargo, tendría un valor negativo. Es decir, su inclinación sería contraria a la primera recta, como podemos ver en la gráfica. Bien, si dibujamos esta segunda ecuación para una pendiente negativa, tendríamos lo siguiente. Y es igual a menos 3x más 0. Bien, entonces en este caso, de igual manera, por ejemplo, para un valor de x es igual a 0, la función también tiene un valor de 0. Por lo tanto, va a pasar por el origen. Y cuando x tiene un valor, por ejemplo, de 2, la función va a tener un valor de menos 6. Es decir, en este punto, x2, la función tiene un valor de menos 6. Es decir, en esta ubicación. Entonces, si dibujamos esta recta, pues vamos a tener el siguiente resultado. Podemos observar que esta recta tiene la misma inclinación que la segunda ecuación. Sin embargo, tiene una pendiente negativa, es decir, contraria a esta recta que tenemos acá. De igual manera, si analizamos esta última ecuación y le asignamos una pendiente negativa, tendríamos y es igual a menos 1 medio x más 0. Entonces, para un valor de x es igual a 0, pues la función tiene un valor de 0, es decir, pasaría por el origen. Para un valor de x es igual a 8, y en este caso tendría un valor de menos 4. Es decir, en esta ubicación, cuando x tiene un valor de 8, y tiene un valor de menos 4. Es decir, en esta ubicación. Graficamos nuevamente la ecuación de esta recta y obtenemos la siguiente gráfica. Es decir, tendría la misma inclinación que esta última recta, sin embargo, con una pendiente negativa, es decir, su inclinación es contraria a la recta anterior. Como podemos darnos cuenta, la pendiente influye en la inclinación de la recta.
Bien, ahora revisemos un último ejemplo de ecuación de la recta en la cual tengamos una ordenada al origen diferente de 0. Por ejemplo, si tomamos la última ecuación, y es igual a 1/2 x, vamos a asignarle a la ordenada al origen un valor de 4. Bien, ¿qué significa que esta ecuación tenga una ordenada al origen igual a 4? Por ejemplo, cuando asignamos a x un valor de 0, este término de aquí se hace 0 y por lo tanto y o el valor de la función es igual a 4. Significa que la recta va a pasar por este punto. Bien. Y cuando x tenga un valor de 6, por ejemplo, 6 dividido por 2 tenemos un valor de 3. 3 más 4 pues nos da un valor de 7. Bien, entonces cuando x tiene un valor de 6, el valor de y o de la función corresponde a un valor de 7. Es decir, aproximadamente en esta ubicación que tenemos aquí. Ahora, si dibujamos su gráfica, pues tendrá la siguiente forma. Como podemos observar, estas dos ecuaciones tienen la misma pendiente que es igual a 1/2. Eso significa que van a tener la misma inclinación, es decir, estas dos rectas son paralelas entre sí. Sin embargo, esta última tiene una ordenada al origen con un valor de 4, lo que significa que la recta se ha desplazado 4 posiciones en el eje Y. Bien, y para finalizar también vamos a indicar cuál es la ecuación que nos permite obtener la pendiente de la recta. La misma que es importante, ya que a partir de esta vamos a poder obtener la ecuación de la recta. Bien, la ecuación de la pendiente es la siguiente. M, que es la pendiente, es igual a y menos y sub 1 dividido por x menos x sub 1. Para explicar esto, vamos a tomar como ejemplo la última recta que tenemos aquí. Entonces vamos a ubicar un punto de referencia cercano a esta recta. Por ejemplo, el punto en x es igual a 8. Bien, entonces la distancia vertical que existe entre el punto de referencia y la recta corresponde al valor de y menos y sub 1, que sería lo que tenemos en el numerador. Y por otro lado, la distancia horizontal desde el punto de referencia hacia la recta corresponde al valor de x menos x sub 1, que sería el valor que tenemos en el denominador. Bien, ahora una vez comprendidos los conceptos de lo que es recta secante, recta tangente, pendiente y haber recordado también la ecuación de la recta, vamos a adentrarnos en el estudio de las derivadas. Bien, ahora que ya conocemos los conceptos de recta secante, recta tangente y pendiente de una recta, vamos a desarrollar el siguiente análisis con respecto a las derivadas. Bien, supongamos que tenemos una curva de este tipo. Esta curva va a ser nuestra curva C, la misma que es y es igual a f de x. Bien, ahora en esta curva vamos a establecer un punto P, el mismo cuya coordenada o cuyo valor en el eje X va a ser el valor de A. Por lo tanto, su valor en el eje Y va a ser f de A. Bien, luego establecemos un punto Q cuya coordenada en el eje X va a ser X. Por lo tanto, su valor en el eje Y, o el valor de la función, va a estar dado por f de x. Bien, ahora si unimos estos dos puntos, P y Q, lo que tenemos es una recta secante a la curva C en los puntos P y Q. Bien, entonces la distancia horizontal que existe entre los puntos P y Q sería la siguiente. Esta sección de aquí tendría un valor de x menos a. Es decir, la distancia que existe de 0 a x menos la distancia que existe desde 0 a a nos va a dar este valor de aquí, es decir, x menos a. Bien, y la altura de este triángulo que se ha formado aquí sería la distancia vertical que existe entre estos dos puntos P y Q, la misma que sería la siguiente, f de x menos f de a. De aquí que la pendiente de esta recta secante PQ a la curva C va a ser la siguiente. M PQ va a ser igual
a esta sección que representaría la altura de este triángulo que se ha formado aquí, es decir, f de x menos f de a, dividido por esta base, que sería x menos a. Y esta sería la pendiente de la recta secante a la curva C. Bien, ahora que ya hemos establecido la pendiente de la recta secante PQ, vamos a realizar el siguiente análisis. Supongamos que tenemos una curva C que tiene la siguiente forma. Bien, entonces establecemos aquí un punto P y un punto Q. Las coordenadas del punto P, de igual manera en el eje X, va a tener un valor de A. Y el punto Q en el eje X va a tener un valor de X. Si unimos estos dos puntos, de igual manera obtenemos una recta secante. Ahora, ¿qué sucede si movemos el punto Q sobre la curva C, acercándonos cada vez más hacia el punto P? Entonces nos movemos el punto Q a esta nueva posición. Cuando movemos el punto Q a esta nueva posición, podemos observar que también se mueve el punto X. Y si unimos nuevamente estos puntos, pues tenemos una nueva recta secante a la curva. Bien. Si movemos nuevamente este punto Q más cerca del punto P, por ejemplo a esta ubicación, podemos ver que nuevamente X ha cambiado de posición. Y unimos nuevamente los puntos P y Q, con lo cual y seguimos teniendo una recta secante. Pero a medida que cambiamos la ubicación del punto Q, podemos ver cómo cambia la pendiente de la recta. Luego, si ubicamos el punto Q muy cerca del punto P, de tal forma que los dos prácticamente ocupen casi la misma posición, y unimos estos dos puntos, lo que vamos a obtener es una nueva recta, la misma que va a ser tangente a la curva en el punto P. Bien, entonces al mover el punto Q sobre la curva C hacia el punto P, lo que hemos hecho también es mover el valor de X hacia el valor de A. Es decir, que el valor de X tienda hacia el valor de A. En otras palabras, hemos obtenido el límite de esta función. Y a través de esto hemos convertido esta recta secante en una recta tangente a esta curva C en el punto P, ya que hemos cambiado la inclinación o la pendiente de la recta. Bien, entonces en este caso, para poder obtener una recta tangente a la curva C en este punto P, lo que debemos hacer es sacar el límite de la pendiente de la recta secante, cuando X tiende hacia el valor de A. Por lo tanto, esa sería la derivada, que la expresaríamos de la siguiente manera. La pendiente o la derivada vendría a ser el límite cuando X tiende a 0 de la función f de x menos f de a dividido por x menos a. Bien, entonces aquí tenemos por un lado lo que es la pendiente de la recta secante, PQ. Y por otro lado tenemos la derivada, que sería la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P. Bien, entonces esta sería pues la derivada. Bien, aquí también podemos hacer el siguiente análisis. Supongamos que esta sección que tenemos aquí, x menos a, tiene un valor de h. Por lo tanto, diríamos que h va a ser igual a x menos a. Por lo tanto, si despejamos el valor de x, x tendría un valor de h más a. Si reemplazamos estos valores en la ecuación de la derivada, pues lo que vamos a obtener es lo siguiente. La derivada
vendría a ser el límite cuando h tiende al valor de 0 de f de x, pero podemos observar que x tiene un valor de h más a, por lo tanto sería f de h más a, menos el valor de f de a. Bien, dividido por x menos a. En vista de que x tiene un valor de h más a, por lo tanto tendríamos h más a y menos a. Por lo tanto, la ecuación de la derivada quedaría expresada de la siguiente manera. M sería igual al límite cuando h tiende a 0 de la función f de h más a menos f de a, dividido por h, en vista de que se anularían estos dos términos, más a y menos a. Bien, entonces esta sería la ecuación de la derivada que utilizamos con mayor frecuencia para poder resolver problemas. Bien, en conclusión, entonces, a través de esta ecuación que hemos obtenido, vamos a poder calcular la pendiente de una recta de tal forma que en un punto dado, esta recta corte a la curva de manera tangencial en un solo punto, como habíamos explicado en este ejemplo de aquí. Bien, a continuación vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente a la hipérbola y es igual a 3 dividido por x, en el punto P 3, 1. Bien, primero empezamos por identificar cuál va a ser el valor de a para esta función en este punto 3, 1. Entonces, si recordamos nosotros, el valor de a es el valor que tiene la función en el eje x. En este caso sería el valor de 3. Esto correspondería al valor de a. Bien, también hay que tener en consideración que el punto P tiene los valores que son x sub 1 y y sub 1. Bien, entonces para poder determinar la ecuación de la recta tangente a esta función, lo que primero debemos hacer es obtener la pendiente de la recta tangente, para a través de esta pendiente pues poder determinar la ecuación de la recta. Bien, entonces la pendiente es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función f de a más h menos la función f de a dividido por h. Bien, entonces esto sería igual al límite cuando h tiende al valor de 0 de la función f de a. En este caso debemos recordar que a tiene un valor de 3, por lo tanto sería f de 3 más h, menos la función evaluada en el punto a, es decir, evaluada en el punto 3. Bien, todo esto dividido por h. Bien, entonces esto de aquí va a ser igual al límite cuando h tiende al valor de 0 de la función evaluada en este valor de 3 más h. ¿Cuál es la función que debemos evaluar en este punto? Sería esta. Entonces, esta función evaluada en 3 más h sería 3 dividido por 3 más h. Tendríamos lo siguiente, 3 dividido por 3 más h, menos el valor de la función evaluada en el punto 3, es decir, esta función evaluada en 3, que nos da un valor de 3 dividido por 3, ¿cuál sería? Un valor de 1, sería menos 1. Todo esto dividido por el valor de h. Bien, entonces esto sería igual al límite cuando h tiende a 0. Vamos a realizar las operaciones necesarias. En este caso empezamos por el numerador. Tendríamos que sacar aquí un común denominador, que sería en este caso 3 más h. Por lo tanto, 3 más h dividido para 3 más h nos quedaría 1. 1 por 3 pues nos va a quedar un valor de 3. Y luego 3 más h dividido para 1 nos va a quedar 3 más h. Multiplicado por menos 1 nos da un valor de menos 3 más h. Bien, y en el denominador pues se mantendría el valor de h. Bien, luego esto de aquí sería igual al límite cuando h tiende a 0. Vamos a multiplicar lo que son extremos con extremos y medios con medios.
Entonces nos quedaría en el numerador 3 menos el valor de 3 menos h, dividido por h que multiplica 3 más h. H que multiplica 3 más h. Bien, entonces vamos a desarrollar estas operaciones. Por lo que decimos que la pendiente va a ser igual al límite cuando h tiende al valor de 0 de 3 menos 3, pues se haría 0. Por lo tanto, en el numerador nos quedaría menos h, dividido por h que multiplica a 3 más h. Bien, entonces acá podemos simplificar de igual manera lo que es h en el numerador y h en el denominador. Entonces nos va a dar un valor de límite cuando h tiende a 0 de la función menos 1 dividido por 3 más h. Una vez que hemos llegado ya a este punto, lo que debemos hacer es evaluar el límite de esta función para poder obtener la pendiente de la recta tangente. Entonces, esta pendiente va a ser igual a menos 1 dividido por 3 más h evaluada en el valor de 0. Es decir, el valor de la pendiente va a ser igual a menos un tercio. Bien, entonces ya hemos obtenido lo que es el valor de la pendiente m. Bien, ahora para poder determinar la ecuación de la recta tangente, pues vamos a hacerlo a través de la ecuación de la recta, que es la siguiente. Sería y menos y sub 1 va a ser igual a la pendiente m que multiplica a x menos x sub 1. Bien, entonces vamos a reemplazar los valores en esta ecuación para poder obtener la ecuación de la recta. Bien, entonces sería y menos y sub 1. Recordar que el valor de y sub 1 está indicado en el punto P, por lo que y sub 1 tendría un valor de 1. Tendríamos 1, va a ser igual a la pendiente que habíamos obtenido anteriormente, que es de menos un tercio, una pendiente negativa, menos un tercio, que multiplica a x menos x sub 1, x menos el valor de x sub 1. En este caso, x sub 1 correspondería a este valor de aquí, o el valor de a, por lo que sería, en este caso, x menos 3. Bien, a partir de aquí, pues lo que debemos hacer es las operaciones correspondientes, que serían las siguientes. Bien, entonces vamos a pasar este término que está dividiendo aquí al otro lado de la ecuación, por lo que nos quedaría 3 que multiplica y menos 1 va a ser igual a menos 1 que multiplica a esto de aquí. Entonces sería 3 menos x. Bien, entonces tendríamos aquí un valor de multiplicando 3y menos 3 es igual a 3 menos x. Bien, luego tendríamos despejando que 3y va a ser igual a 3 menos x y este término pasaría al otro lado a sumar, sería más 3. Bien, entonces despejando y realizando las operaciones en el numerador tendríamos un valor de 6 menos x, todo esto dividido por 3. Bien, entonces esta sería la ecuación de la recta. Bien, entonces para poder corroborar el resultado y que esta respuesta sea correcta, vamos a dibujar la función en una graficadora y también la ecuación de la recta para ver si se cumple que esta recta es tangente a esta curva en el punto P31. Bien, en este caso ya hemos ingresado el valor de la función que era 3 dividido por x y la ecuación de la recta que es 6 menos x dividido por 3. Bien, entonces podemos observar que la función es la que se encuentra dibujado con esta línea azul, mientras la recta que hemos obtenido sería la que se encuentra en color naranja. Y podemos observar que la curva y la recta cortan en el punto 3 y en el punto 1 de manera tangencial. Bien, entonces podemos corroborar que la respuesta es correcta. Bien, a continuación vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Vamos a encontrar la derivada en el punto x es igual a y la ecuación de la recta tangente a la parábola x al cuadrado menos 8x más 9 en el punto P3 menos 6. Bien, entonces en este caso vamos a encontrar la derivada pues y la vamos a dejar expresada en función de a. Bien, para determinar la derivada pues utilizamos la ecuación correspondiente que sería m es igual al límite cuando h tiende al valor de 0 de la función f de a más h
menos f de a dividido por h. Bien, entonces esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de la función, que sería la función f evaluada en el valor de a más h, es decir, esta función evaluada en este valor. Bien, entonces tendríamos x al cuadrado vendría a ser igual a más h al cuadrado. A más h elevado al cuadrado. Menos 8 que multiplica x sería menos 8 que multiplica al valor de a más h. Y luego tendríamos más 9. Más 9. Bien, eso por una parte. Y tendríamos por otro lado menos el valor de la función evaluado en el valor de a. Entonces tendríamos aquí menos x al cuadrado vendría a ser a al cuadrado. Menos 8 que multiplica x sería menos 8 que multiplica al valor de a. Y luego tendríamos más 9. Bien. Y en el denominador tendríamos de igual manera el valor de h. Bien, esto sería igual al límite cuando h tiende a 0. Desarrollamos las operaciones correspondientes. Tendríamos a más h elevado al cuadrado sería a al cuadrado más el doble producto de a por h más h al cuadrado. Luego tendríamos menos 8a y menos 8h y más 9. Luego acá tendríamos menos a cuadrado. Luego menos por menos nos da más. Tendríamos más 8a y menos por más nos da menos 9. Luego esto dividido por h. Y en este punto vamos a simplificar los términos comunes. Por ejemplo, tenemos aquí a cuadrado menos a cuadrado. Por lo tanto, se van a anular estos dos. Luego tenemos menos 8a y más 8a. Por lo tanto, se anulan. Tenemos también el valor de menos 9 y más 9, que también se van a anular. Bien, entonces, esto de aquí es igual al límite cuando h tiende al valor de 0 de estos términos que nos han quedado. Sería 2ah más h al cuadrado y menos 8h dividido por el valor de h. Bien, entonces en este caso vemos que en el numerador tenemos términos comunes, por lo tanto vamos a sacar factor común. Factor común h nos va a quedar que multiplica a 2a más h menos 8. Todo esto dividido por h. Entonces podemos aquí observar que podemos simplificar estos dos términos, h. Una vez que hemos simplificado esto, pues la función nos queda de la siguiente manera. Sería 2a más h menos 8. Ya que hemos llegado a este punto, pues lo que debemos hacer es evaluar el límite de esta función cuando h tiende al valor de 0. Es decir, esto sería igual a 2a más h, que sería 0, y menos 8. Por lo tanto, esto es igual a 2a menos 8. Esta sería la derivada o la pendiente de la recta tangente de esta función en el punto A. Bien, una vez que ya hemos obtenido el valor de la derivada en función de A, lo que debemos hacer es obtener el valor de la pendiente para poder determinar la ecuación de la recta tangente. Bien, entonces la pendiente sería igual a la función evaluada en el punto A. 2a menos 8. Esto sería igual a 2. Recordar que el punto A equivale al punto 3, es decir, el valor que tiene la función en el eje X, en este punto P. Bien, entonces sería el valor de 3 menos 8, lo que nos da un valor de 6 menos 8, es decir, la pendiente tiene un valor de menos 2. Sería una pendiente negativa. Bien, ahora para poder obtener la ecuación, pues lo hacemos a través de la ecuación de la recta. Y menos y sub 1 sería igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 1. Por lo tanto, en este caso recordar
que el punto P equivale a los valores de x sub 1 y y sub 1. Tenemos ahí dos puntos. Bien, entonces tendríamos aquí y menos y sub 1, que sería en este caso un valor de menos 6. Menos 6. Es igual a la pendiente que obtuvimos anteriormente, que tiene un valor de menos 2, que multiplica a x menos x sub 1, que en este caso x sub 1 corresponde al valor de 3. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar estas operaciones para poder dejar expresado de forma explícita la ecuación. Entonces tendríamos y menos por menos nos daría más, sería más 6, es igual a menos 2 que multiplica esto de aquí. Entonces sería menos 2x y menos por menos nos da más. Ya, más 6. Bien, entonces y sería igual a menos 2x más 6. En este caso, que está sumando de este lado de la ecuación, pasaría al otro lado a restar. Sería menos 6. Por lo tanto, la ecuación de la recta sería menos 2x. Ya que se anularían estos dos términos de aquí. Bien. Ahora, para poder corroborar este resultado y ver que la respuesta sea correcta, vamos a graficar la función f de x y la ecuación de la recta. Bien, entonces ya hemos ingresado la función que corresponde a la curva de color azul, que sería la función x cuadrado menos 8x más 9, mientras que la recta menos 2x corresponde a esta recta con línea entrecortada de color naranja. Bien, podemos ver que corta de manera tangencial en un solo punto a la curva, en el punto 3 menos 6, que es el punto donde debíamos encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva. Entonces podemos confirmar que está cortando en el punto 3 menos 6. Por lo tanto, la respuesta que obtuvimos anteriormente es correcta. Bien, a continuación vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva y es igual a 4x menos 3x al cuadrado en el punto P 2 menos 4. Para lo cual primero vamos a obtener la derivada de esta función a fin de poder obtener la pendiente de la recta tangente. Bien, entonces la derivada, la pendiente sería igual a límite cuando h tiende al valor de 0 de la función f de a más h menos f de a. Todo esto dividido por h. Bien, esto de aquí es igual al límite cuando h tiende al valor de 0 de la función evaluada en el valor de a más h. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Sería 4 que multiplica a x, es decir, a más h. A más h. Menos 3 que multiplica a x al cuadrado, es decir, a más h, todo esto elevado al cuadrado. Bien, hasta ahí. Luego sería menos el valor de la función evaluada en el valor de a. Por lo tanto, sería 4 que multiplica al valor de x, es decir, el valor de a. Menos 3 que multiplica a x al cuadrado, es decir, a elevado al cuadrado. Bien, todo esto dividido por h. Bien, esto de aquí es igual al límite cuando h tiende a 0 de la siguiente. Tendríamos que realizar las operaciones correspondientes. Sería 4a más 4h menos 3 que multiplica al cuadrado del primero más el doble producto de a por h más h al cuadrado. Bien, menos 4 que multiplica a y menos por menos nos daría más. Por lo tanto, tenemos un valor de más 3a al cuadrado. Bien, todo esto dividido por h. Esto de aquí es igual al límite cuando h tiende a 0 de lo siguiente. Tendríamos 4a
más 4h menos 3a al cuadrado menos 6ah menos 3h al cuadrado menos 4a más 3a al cuadrado dividido por h. Bien. Luego, en este punto vamos a simplificar los términos comunes. Podemos observar que tenemos aquí 4a y menos 4a, que se van a simplificar. Luego también tendríamos el valor, por ejemplo, de menos 3a cuadrado y más 3a cuadrado. También se simplifica. Y bien, esos serían todos los términos. Por lo tanto, la función nos quedaría de la siguiente manera. Límite cuando h tiende a 0 de 4h menos 6ah y menos 3h cuadrado. Todo esto dividido por h. Bien, aquí vamos a proceder a sacar factor común en el numerador. Entonces, tenemos lo siguiente. Tendríamos h que multiplica 4 menos 6a menos 3h. Todo esto dividido por h. Bien, aquí se simplificaría h en el numerador y el denominador. Por lo tanto, nos quedaría la función 4 menos 6a menos 3h. Bien, llegado a este punto debemos evaluar el límite de la función en cuando h tiende a 0. Entonces, esto sería igual 4 menos 6a menos 3h evaluado en 0. Por lo tanto, esto de aquí va a ser igual a 4 menos 6a. Y bien, esta sería la ecuación de la pendiente o la derivada. Bien, seguido a esto, para poder obtener la ecuación de la recta tangente a esta curva en este punto P 2 menos 4, lo que debemos hacer es obtener la pendiente de la recta. En este caso ya tenemos la ecuación de la derivada, por lo tanto para obtener la pendiente debemos evaluar la derivada en el punto A, es decir, en el punto 2. Bien, entonces la pendiente sería 4 menos 6a, es decir, 4 menos 6 que multiplica a 2. Por lo tanto, la pendiente va a ser 4 menos 12, lo que equivale a un valor de menos 8. Esto sería el valor de la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto P 2 menos 4. Bien, entonces ahora vamos a proceder a determinar la ecuación de la recta tangente a través de su respectiva ecuación. Sería y menos y sub 1 va a ser igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 1. Por lo tanto, recordar que en este caso el punto P nos indica los puntos x sub 1 y y sub 1. Por lo tanto, tendríamos, reemplazando estos valores en la ecuación de la recta, lo siguiente. Y menos y sub 1, que sería un valor de menos 4. Por lo tanto, sería menos 4 aquí. Esto sería igual a la pendiente que obtuvimos anteriormente, que tiene un valor de menos 8, que va a multiplicar a x menos x sub 1. X sub 1 corresponde al valor de menos 2, por lo tanto sería menos 2. Bien, realizamos las operaciones correspondientes, con lo cual tendríamos y más 4 va a ser igual a menos 8x más 16. Bien, despejamos y, por lo tanto, y sería igual a menos 8x más 16 menos 4. Por lo tanto, la ecuación de la recta sería menos 8x más 12. Bien, entonces esta sería la ecuación de la recta tangente a la curva. Tendríamos acá su derivada y esta sería la pendiente de la recta. Bien, para poder corroborar estos resultados y verificar que la respuesta sea correcta, de igual manera vamos a graficar la función y la ecuación de la recta tangente.
Bien, entonces ya hemos ingresado lo que es el valor de la función, que era 4x menos 3x al cuadrado, que corresponde a la gráfica que está en rojo. Bien, esa sería la curva o la función. Por otro lado, tenemos la recta que se encuentra en color verde, es decir, bien, por otro lado tenemos la ecuación de la recta menos 8x más 12, que es la recta que se encuentra con color verde. Y como podemos observar, estaría cortando a la curva en el punto 2 menos 4, que es el punto donde se nos pedía encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva. Por lo tanto, nuevamente verificamos que la respuesta obtenida es correcta. Bien, a continuación vamos a desarrollar un último ejercicio en el cual debemos obtener de igual manera la ecuación de la recta tangente a la curva y es igual a 2x más 1 dividido por x más 2 en el punto 1, 1. Bien, igual que los ejercicios anteriores, empezamos obteniendo lo que es la derivada de la función para luego obtener su pendiente y a partir de esa pendiente obtener la ecuación de la recta tangente. Bien, entonces la derivada o pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite cuando h tiende al valor de 0 de la función f de a más h menos f de a dividido por h. Bien, esto sería igual al límite cuando h tiende al valor de 0 de la función que tenemos aquí evaluada en el valor de a más h. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Tendríamos 2 que multiplica a más h más 1 dividido por a más h más 2 menos la función evaluada en el punto A, es decir, 2a más 1 dividido por a más 2. Todo esto dividido por h. Bien, para poder facilitar el cálculo vamos a obtener directamente el valor de la pendiente, es decir, vamos a reemplazar el valor de a por su respectivo valor, que sería 1. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Límite cuando h tiende al valor de 0 de 2 que multiplica a 1 más h más 1. Todo esto dividido por 1 más h más 2 menos 2 que multiplica a 1 más 1 dividido por 1 más 2. Todo esto dividido por h. Esto de aquí sería igual al límite cuando h tiende al valor de 0 de la función. Bien, en el denominador realizamos las operaciones correspondientes, sería 2 por 1, 2 más 2h. Y luego sería 2 más 1, que nos quedaría un valor de 3, más 2h. Todo esto dividido por 1 más 2 y más h. Por lo tanto sería 3 más h. Bien, menos esto de aquí sería 2 por 1, 2 más 1, sería un valor de 3 en el numerador. Y en el denominador también tendríamos un valor de 3. Por lo tanto, 3 dividido por 3 nos quedaría un valor de 1. Menos 1. Todo esto dividido por h. Esto de aquí sería igual al límite cuando h tiende a 0 de la siguiente función. Debemos aquí realizar las operaciones entre estos dos términos. Tendríamos que sacar como un denominador que sería en este caso 3 más h. Y en el numerador pues tendríamos 3 más h dividido para 3 más h sería a 1. 1 por 3 más 2h. Por lo tanto tendríamos 3 más 2h. Menos 3 más h dividido para 1, que estaría en el denominador, y pasaría a multiplicar en el numerador. Sería 3 más h por menos 1. Sería menos 3 más h. Bien. Y en el denominador tendríamos de igual manera h. Bien, realizamos las operaciones correspondientes. Tendríamos límite cuando h tiende al valor de 0 de 3 menos 3, pues se van a anular estos dos términos de aquí. Esto y esto. Y tendríamos 2h menos h. Por lo tanto, nos va a quedar un valor de h.
tendríamos un valor de h dividido por 3 más h y dividido por h, que correspondería a este valor de aquí. Bien, aquí realizamos las operaciones correspondientes, que son extremos con extremos y medios con medios. Por lo tanto, nos quedaría la siguiente función. Esto sería igual al límite cuando h tiende al valor de 0 de h multiplicado en el extremo por 1. Sería h dividido por los medios. H que multiplica a 3 más h. H que multiplica a 3 más h. Bien, en este punto simplificamos lo que es numerador y denominador, términos comunes. Por lo tanto, la función va a tener un valor de límite cuando h tiende al valor de 0 de 1 dividido por 3 más h. Bien, para poder obtener lo que es la derivada o la pendiente de la recta tangente, pues debemos evaluar este límite cuando h tiende a 0. Entonces, esto sería igual a 1 dividido por 3 más 0, que nos da un valor de 1/3. Esto vendría a ser el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto 1, 1. Bien, ahora para poder obtener la ecuación de la recta tangente, pues la hacemos a través de la respectiva ecuación. Es decir, y menos y sub 1 es igual a la pendiente m que multiplica a x menos x sub 1. Bien, aquí procedemos a reemplazar los valores correspondientes, por lo tanto tendríamos y menos y sub 1. En este caso y sub 1, recordar que correspondería a este valor de aquí, del punto P, es decir, 1. Menos 1 es igual a la pendiente. Recordar que en este caso la pendiente tiene un valor de 1/3. Bien, esto multiplicado por x menos x sub 1. En este caso x sub 1 correspondería pues a la coordenada en x de este punto P. Entonces sería menos 1, de igual manera. Bien, procedemos a despejar esta ecuación, por lo cual tendríamos 3 que multiplica a y menos 1 va a ser igual a x menos 1. Por lo tanto, tendríamos aquí 3y menos 3 es igual a x menos 1. Despejando, tendríamos 3y va a ser igual a x menos 1 más 3. Por lo tanto, y va a ser igual a x más 2 dividido por 3. Despejando y. Esta sería la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto P1, 1. Bien, para poder corroborar el resultado y que la respuesta sea correcta, de igual manera vamos a graficar la función y la ecuación de la recta en el plano. Bien, entonces ya hemos ingresado la ecuación de la función en la graficadora, que sería la curva que se encuentra en color rojo. Mientras que esto de aquí, x más 2 dividido por 3, sería la ecuación de la recta tangente que obtuvimos a través de la derivada, que es la recta que se encuentra en color verde. Como deseábamos encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto 1, 1, podemos observar que tenemos en x1 y en y tenemos 1. Por lo tanto, sería este punto. En este punto, la recta se encuentra cortando a esta curva de manera tangencial. Entonces, de esta manera, podemos comprobar que la respuesta obtenida es correcta. Bien, y eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.